a la UFRO y vuestra presencia aquí. Voy a intentar acercarme a los tiempos más bien porque creo que no nos queda mucho. Así que comenzaré inmediatamente. La exposición que traigo hoy corresponde a un fragmento muy pequeño del historiador Herodiano, que es, digamos, el historiador que yo más he trabajado a partir entonces de mi acercamiento al mundo clásico. Y básicamente es un ejercicio de intertextualidad. Esto lo digo por lo siguiente. Lo que vamos a ver, y es básicamente la hoja que ustedes tienen en su poder, es la correspondencia que habría existido entre el emperador Ardashir del Imperio Sasánida y el emperador Alejandro Severo, entonces, del Imperio Romano. No tenemos estas cartas y solamente es Herodiano quien las menciona. Dion Casio hace una especie de vínculo, pero es solamente esto. Y tampoco tenemos el contenido de las mismas. Lo único que sabemos entonces es que Herodiano habría tenido acceso a las propias cartas y algo de su contenido. ¿Ya? Entonces, en ambas vamos a entender cuál es la tensión que existe en este momento entre lo que se entiende como Oriente y Occidente. En este momento estamos hablando de la primera mitad entonces del siglo III de nuestra era. Aquí entonces tenemos, para iniciar, para contextualizar, tenemos un sello real que habría correspondido entonces al Imperio Sasánida y con el cual ellos entonces de alguna forma timbraban sus correspondencias. Lo primero que voy a hacer es acercaros a vosotros a la fuente en cuestión, que es el propio Herodiano. Herodiano es un historiador un poco controvertido, puesto que no tenemos, o no sabemos más bien cuál es su origen a ciencia cierta, dado que es solo Herodiano quien habla de Herodiano. Después vamos a tener, muchos siglos después, a los recopiladores de la obra de Herodiano que se van a referir a él, pero también van a tener una incerteza a propósito de su origen. Me gusta mucho esta imagen porque Herodiano detalla muy fuertemente los acontecimientos que ocurren en el Oriente Romano. De tal suerte entonces que se le asocia, la investigación a propósito de cuál sería el origen de Herodiano, se lo asocia mayormente con el Oriente. La zona no sabemos muy bien cuál es, pero se lo vincula con la zona de Siria, y además esto tendría alguna especie de certeza con base a que él escribe en griego. ¿Ya? Me gusta mucho además esta imagen porque, si bien es cierto, y como decía la profesora Lagos, si bien es cierto, él habría tenido una proximidad mayor a la intelectualidad griega, su origen sería oriental. Por lo tanto, tiene esta dicotomía de una persona que no es romana, pero que siente mucho apego a lo que es Roma y su imperio. ¿Ya? Por lo tanto está en esta dualidad. Especialmente en las esculturas o este tipo de bustos de Palmira son súper interesantes porque tienen caracteres que son orientales, al menos dentro de la descripción, caracteres que son orientales y a la vez entonces otros que son latinos, ¿ya? O griegos pueden ser también. Ese es el contexto, ese es el historiador que nos está hablando ahora. Ahora, ¿qué es lo que nos va a decir? Nada que ustedes ya desconozcan, dado que tienen la fuente en sus manos. El origen de este conflicto, entonces, y aquí me voy a tomar de algo que dijeron en la última parte de la discusión, algo muy bonito, que aparece en la fuente de Dion Casio. Dion Casio es un historiador contemporáneo a Herodiano, un senador de origen griego, pero romano, y que él dice, este conflicto se inicia cuando los sasánidas, el imperio sasánida, hace una brecha en el muro de Roma. ¿Ya? Obviamente no estamos hablando de un muro real, ¿ya? Sino que lo que quiere decir en definitiva que los sasánidas han entrado en el mundo romano o lo han atacado. ¿Ya? En este sentido entonces nosotros estamos viendo un encuentro entre el mundo sasánida hacia el mundo romano que tiene esta característica violenta.
¿ya? El líder de esta potencia, entonces, es Ardashir, que ustedes van a ver en la fuente con el nombre de Artajerjes, ¿ya? Se le llama Ardashir primero y es el gran líder, entonces, de este mundo, se le llama el persa sasánida, ¿ya? Pero esto no es casual. Estos sasánidas son, por así decirlo, un nuevo imperio que bueno, ya voy a explicar cómo se conforman en imperio, pero que van a intentar retomar la grandeza y el esplendor de los persas antiguos, los mismos que combatieron entonces en las guerras médicas. Bueno, comenzaré a explicar entonces ya brevemente. Aquí tenemos una imagen donde vemos precisamente al rey Ardashir recibiendo entonces el poder del rey Artabano, que ustedes lo pueden ver en la fuente. Artabano o fue más bien, el líder de los partos. Y esto también es interesante porque el imperio sasánida se convierte precisamente para los occidentales en un imperio cuando logra derrotar a otro enemigo de esa parte del mundo, que son los partos. Que como ustedes, me imagino, ya habrán visto, porque vieron Triunvirato, creo, ¿sí? O alcanzaron a ver Triunvirato. Los partos fueron un dolor de cabeza para los romanos, constantemente dentro de su historia. Y uno de los primeros momentos más álgidos de este encuentro bélico entre romanos y partos se habría generado precisamente dentro del contexto del primer triunvirato. ¿Ya? Aquí lo que nosotros vemos entonces es un traspaso de poder que está ejemplificado entonces en la construcción de un nuevo imperio. ¿Ya? Esta parte del mundo es bien interesante, tomándonos de lo que decía la profesora Lagos nuevamente, porque esta parte del mundo pasó también por un pasado griego, podríamos llamarlo así, que es la intervención de Alejandro. Pero vamos a ir más allá más adelante. Bien, este emperador Ardashir I tiene una necesidad de legitimación en la región. Y por lo mismo, entonces va a realizar un ejercicio de memoria histórica. Y lo va a hacer vinculando a su propia familia con la antigua dinastía, entonces, de los aqueménidas. ¿Ya? Y para eso va a hacer, por ejemplo, en este tipo de fuentes, que son básicamente son relieves monumentales, entonces, que están en lo que es la actual Irán, lo que va a hacer es vincular su propio tiempo, su contemporaneidad, ¿verdad?, con antiguas glorias del pasado persa, como la va a hacer, por ejemplo, Ciro, como lo va a hacer Darío, no el tercero, ¿ya? Como lo va a hacer el propio Jerjes, entonces, que tuvieron un pasado como emperadores, un pasado expansionista del imperio persa. Ya. En particular, por ejemplo, este Ardashir hace un ejercicio de vinculación de su abuelo, que es Sasán, de ahí viene el imperio sasánida, con la dinastía de Ciro, el Ciro II, que nosotros conocemos como el Grande. Y es lo que aparece entonces retratado en la fuente. Y aquí es donde viene la idea del posicionamiento, que es lo que titula entonces mi exposición. Cuando el propio Ardashir menciona entonces que es necesario que él, en su calidad de último heredero del mundo persa, vuelva a conquistar las regiones de Asia. Nuevamente vemos ahí una nomenclatura que vincula entonces ya todo el pasado griego para vincular a esto, para llegar a esto, en donde vemos que Asia representa todo el Oriente, básicamente. ¿Ya? Porque antiguamente había sido así. ¿Ya? Y él, de hecho, dice, no solamente lo dice en las fuentes monumentales, sino que en la fuente que ustedes tienen en sus manos, él dice que estas tierras de alguna forma le pertenecen, geográficamente hablando, en relación a una administración política,
porque fue así. Entonces lo que va a hacer, o lo que quiere hacer, es recuperarlas, incluyendo la región de Siria, de donde entonces habría sido originario el propio Herodiano, que es el historiador que les estoy comentando ahora. Bueno, y aquí vemos entonces el límite temporal que él mismo pone, ¿verdad? Él dice, yo soy descendiente de Ciro y de Darío, que es toda esta franja entonces de esta dinastía, que además entonces se retomaría con su persona. Esto no es casual para nada. ¿Ah? Él lo que está haciendo entonces, al igual como lo vimos o como exponía el profesor Donoso, tiene que ver con una especie de legitimación política en el pasado. ¿Ya? Es decir, todas estas personas, todas las personas que conformarían el nuevo imperio, tendrían también una reflexión a propósito de su propio pasado, entendiendo que, estamos hablando de un pasado muy antiguo, de siglos de antigüedad, que les haría ver entonces que este nuevo gobernante es legítimo, y además vemos algo que era muy propio del imperio persa, que es que tiene este afán expansivo también, y que llegaría evidentemente a conquistar otras regiones. A su vez, entonces, el emperador Alejandro Severo, bueno, es bien interesante porque el propio Dion Casio menciona un elemento que a mí me hace mucho sentido y me gusta mucho de estudiar en la historia, que es la historia de las emociones. Dion Casio dice, esto generó mucho temor en Roma. ¿Ya? Piensen ustedes que aquí estamos hablando de un griego del siglo III, que de alguna forma recuerda antiguos fantasmas del pasado para entender el temor que esto genera. El temor que generó en los griegos, por ejemplo, del siglo V antes de nuestra era, y que ahora se avecina nuevamente como una nueva amenaza. ¿No? A su vez, entonces, también la fuente de Herodiano nos dice que el emperador Alejandro Severo de alguna forma se remeció. ¿Ya? No supo bien cómo actuar frente a esto, inicialmente. ¿Ya? Voy a tocar este tema más adelante, pero se trata de un emperador que está un poco cuestionada su legitimidad. También, por ejemplo, viene de una línea oriental, ¿ya? Su madre es de Siria o tiene un origen sirio. Así que es un emperador que cuesta un poco acomodarlo a lo que es la Roma de este tiempo. También es un emperador que llega al poder de forma muy extraña, pero no ahondaré en ella. ¿Ya? Y utiliza, aquí es donde viene lo interesante, porque el propio Alejandro Severo recoge el guante, es decir, practica el mismo ejercicio que hace Ardashir y valida entonces su posición en torno a otros gobernantes de su propio pasado como imperio, quiero decir. ¿Ya? Y menciona entonces, ustedes lo pueden ver en la fuente, menciona a los emperadores Augusto y Trajano. ¿Ya? Tampoco esto es casual. Lo que le quiere decir, en definitiva, al emperador de los sasánidas es que él también viene de una línea de ganadores, de una línea de grandes emperadores. ¿Ya? Menciona a Augusto, bueno, porque es el que inaugura también el imperio, así como él menciona a Ciro, porque es el que también inaugura el imperio al que él corresponde, al que él pertenece, y menciona a Trajano. Y aquí lo podemos vincular entonces con lo que decía el profesor Sáez, ¿verdad? Trajano consigue una hazaña, digámoslo así, que es básicamente detener, de forma momentánea, porque ya vamos a ver que aparecen otras veces también en el mundo romano, a los partos, ¿ya? Que habían sido una amenaza constante en el Imperio Romano. Cuando le menciona esto, nosotros podemos hacer una interpretación muy interesante y que tiene que ver con que al haber hecho Trajano lo mismo que hizo Ardashir, es decir, derrotar a los partos, de alguna forma Herodiano en su pluma, pero también Alejandro Severo en su correspondencia, ponen en igualdad ambos imperios en relación a lo que han conseguido. Han conseguido la misma hazaña.
No solamente eso, sino que además nosotros podemos entender que la forma de negociación frente a un eventual conflicto, como sería nuevamente entonces el enfrentamiento entre sasánidas y romanos, en el ejercicio de la correspondencia, también hace entender que ambos entienden al otro como una potencia dentro de su tiempo. ¿Ya? Es decir, la propia correspondencia los tiende a validar. Lo que están haciendo es negociar, pero negociar a partir de sus escritos. Bien. En este sentido hay una especie de legitimación entre ellos. ¿Ya? Y aquí es donde volvemos a caer en los ejercicios de alteridad que habíamos mencionado con anterioridad. ¿Ya? Porque, evidentemente, como mencionaba la profesora Lagos, cuando se escribe historia se hace con una intencionalidad. Y Herodiano, en este sentido, también se dibuja a sí mismo, entonces, como una persona que está en la medianía de este conflicto. Especialmente si entendemos que Herodiano, de alguna forma, está intentando o hacer una propaganda de que Siria siga perteneciendo al mundo romano. ¿Ya? Que no caiga bajo el yugo de los sasánidas, ¿ya? Que es básicamente una región que estaba muy amenazada por encontrarse al oriente por el propio imperio. ¿Ya? Ya. Ambos entonces realizan un ejercicio de memoria hacia el pasado. Y aquí me quiero tomar de las palabras de Moses Finley en relación a un texto precioso que se llama Usos y abusos de la historia, ¿ya? En donde él señala cómo